El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 9, vamos a escuchar la palabra de Dios. Hace 8 días fue la Samaritana. Hoy nos encontramos entonces con otro texto que nos da una experiencia de fe. Escuchemos atentos. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no, no es él, pero se le parece. Él respondió: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloria sea del Señor que hizo el cielo y la tierra. En este domingo que nos unimos como creyentes para contemplar la palabra de Dios, y digo contemplar porque la palabra de Dios la contemplamos mientras la escuchamos, la vivimos como un mensaje de salvación, y por eso el bello salmo que interpretamos: el Señor es mi pastor, nada me falta. Es un salmo que nos da la primera palabra de inspirarnos en Dios como el pastor. Ya el rey David, que es el menor de los hijos, va a ser escogido, y sin embargo la palabra disposición es la palabra que hoy quiero invitarles a tener presente. Hace 8 días el diálogo de la Samaritana con Jesús, y Jesús que rompe paradigmas dialogando con alguien que culturalmente no podía tener ninguna palabra. Hoy la disposición de la palabra nos invita como el ciego a escuchar, a dar el paso y a obedecer. El hombre que va a lavarse la cara cuando el Señor mismo de barro con saliva se la unta en los ojos y le dice: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se levantó y volvió con vista. Es un texto bellísimo porque tiene que ver con la fe, con todo lo que significa la luz en la vida cristiana, quitar la ceguera que tenemos por el pecado y darnos cuenta de la gracia que podemos recibir en Cristo el Señor. Pero quisiera con ustedes profundizar la palabra disposición, porque es que estar dispuestos no es solamente un llamado, tiene que tener una actitud. La disposición es la libertad que tengo frente al llamado. Y cuando el Señor me llama, yo estoy dispuesto a dar respuesta también a ese llamado, pero también a interpelar en el espíritu lo que el Señor me quiere mostrar. Hemos tenido una semana difícil en todo aspecto, en un mundo que se va congestionando de noticias, la banca internacional. ¿Saben cuánto perdió esa banca internacional? 465.000 millones de dólares. Es una cosa astronómica. La deuda de Colombia son 175.000 millones, para que se tengan un referente, la deuda externa. O sea, en una semana mucha gente perdió mucho dinero, estados. Eso tiene una bola de fuego, lo van silenciando, pero es un momento financiero difícil. No pensemos que es simplemente por allá en un banco que perdió. Detrás de eso hay mucha gente
que está en una angustia y una preocupación por sus estados financieros y patrimoniales, sin agregar otras cosas que van pasando y que seguramente nosotros hoy, como el ciego, no las podemos ver. Entonces hay una realidad que también nos involucra, que hoy tenemos que ver con ojos de fe. Claro, uno quiere en la misa escuchar solamente el aspecto religioso, en lo que involucra como la parte espiritual, pero hay que tener cuidado, porque el texto de hoy lo que nos pone de manifiesto es la realidad que Dios nos quiere mostrar quitándonos la ceguera. Por eso es muy importante lo que dice San Pablo a los Efesios: ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Miren qué palabra tan importante para nosotros hoy, porque en el discernimiento, para tomar una decisión, uno tiene que seguir el camino de Dios en la luz. Sin embargo, a veces nos sentimos agobiados porque queremos hacerlo, pero algo no nos deja asumir ese camino. Y por eso es muy importante cuando uno está en disposición de fe para recibir los dones del Espíritu. Es la gracia misma que nos permite asumir nuestra realidad. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Nosotros también tenemos que ser conscientes de eso, que muchas veces la oscuridad nos agobia, pero sin darnos cuenta nos vamos dejando llevar de esa oscuridad, de ese miedo. Entonces el discernimiento no se vuelve discernimiento, sino que se vuelve muchas veces angustia existencial. Hay personas que van atrofiando su mente y no pueden decidir porque están bloqueados mentalmente. Hay personas que en este momento en el espíritu no han podido salir de la angustia, entonces no pueden emotivamente salir. Allí es donde necesitamos de esta palabra de luz para discernir y también poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El ciego tendrá que dar testimonio de lo que ha pasado en su vida. Lo van a criticar a Jesús porque hace un milagro el sábado, pero le van a sacar en cara al ciego, que es ciego por pecador, empaquetado. Entonces el pecado lo queremos poner de relieve para hacer acusaciones injustas. Aquí es donde viene la palabra de conversión. Hoy, que es el cuarto domingo de la Cuaresma, el Señor nos invita a dejarnos sanar, y por eso es muy interesante la saliva con el barro. Recuerden que es la vida, el aliento de Dios es la vida, por eso la saliva. ¿Y qué es el barro? La creación. ¿Quién es el que crea y transforma la vida? Jesucristo el Señor. Por eso dice que untó saliva con barro para indicar que está restaurando nuestras vidas. Y por eso el bautismo nos va a dar la identidad de ser hijos de Dios, pero también restaurados en ese discernir y en esa palabra clave, disposición. Sí estoy dispuesto, sí quiero hacerlo. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Terminamos en lo que dice la palabra de Pablo hoy a los Efesios. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Hoy necesitamos mucho de la luz de la fe. Vivimos situaciones muy complicadas. Esperamos que el señor Putin recapacite. Esta semana le dieron una orden de captura. Entonces, cuando uno está en el poder, y como dice el dicho, cuando alguien está toreado, peor. Perdón que lo diga, no debería decirlo públicamente, pero así es. Estamos amenazados a un conflicto internacional muy peligroso. Entonces no es solamente la banca, porque la banca ya es el reflejo de otras cosas que hay por detrás. Entonces aquí es donde hay que ser cuidadosos con lo que la palabra nos está diciendo, la oscuridad. Pidamos por la luz del mundo, pidamos por este momento apremiante que necesita de la esperanza cristiana, y que la fuerza de Cristo nos quite la ceguera para poder ver con claridad. Sí estoy dispuesto, sí estoy dispuesto. Creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Cuando uno hace una profesión de fe, entonces entendemos por qué estamos en el camino de la luz. Palabra clave, disposición. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo. Cuando la vida nuestra tiene disposición, hay decisiones que vamos asumiendo y la fe es con libertad. Y cuando hay que asumir esas decisiones, muchas veces tenemos que ver en profundidad qué es lo que queremos realmente. Los quiero invitar en este día a orar. Tenemos a San José como protector, a la Virgen María, la iglesia que nos ayuda a discernir, y sin embargo la libertad y la voluntad de cada uno de nosotros. Hoy domingo te invito a orar. Hay decisiones que están represadas por miedo, por angustia, por dudas. Y hay situaciones que necesitas también definir de tu vida. Hoy 19 de marzo, ¿para dónde va tu vida? ¿Qué necesitas hacer en tu vida? ¿Qué hace falta en tu realidad? ¿Cuál es tu ceguera? Te invito un momento a cerrar tus ojos y como el ciego, Señor, que pueda ver, que pueda entender mi vida. Haz de mí una persona nueva, que pueda entender las decisiones que en este momento he represado por temor, por angustia, por duda. Quiero entender mi historia y la historia de lo que estoy viviendo en esta realidad. Quiero entregarte también a las personas que en este momento amo, cuido y me cuidan. Quiero entregarte también mi libertad y mi voluntad. Señor, creo en ti y creo en tu palabra. Creo en tu misericordia y creo en el perdón. Creo en la gracia del bautismo y creo en la iglesia. Creo en el presente y creo en el futuro, porque la fe me permite también creer en tu presencia. Si alguno está pasando esa duda fuerte, temor, angustia, pídele al Señor que te quite la ceguera, que te ayude a entender lo que tienes que ver para superar tus miedos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, Dios bendiga. Entregamos en el altar las intenciones, ustedes, sus familias, este puente festivo en Colombia, por las familias. Oramos por los esposos, en bendición también pidiendo a San José, patrono de los esposos.